Mucha paz de Cristo, hermanos. Vamos a ir al Salmo 40, que lo hemos leído muchas veces y hemos predicado muchas veces de ese salmo. Y una vez más vamos a tomar de ahí el consejo, la enseñanza, con un enfoque un poquito diferente, pero del Salmo 40 vamos a tomar parte y el principio de nuestra enseñanza de hoy. Vamos a leer los primeros 3 versos y luego oramos. Salmo número 40 en el nombre de Jesús. Dice el Salmo en el verso 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oremos. Señor Jesús, le damos la gloria y la honra y la alabanza porque son suyas. Le damos las gracias por ser su pueblo, por la obra, mi Dios, que ha hecho y que sigue haciendo, porque dice su palabra que nos perfeccionará de día a día, mi Dios, de gloria en gloria hasta el día de su venida. Así que, mi Dios, aquí estamos agradecidos, nos ponemos en sus manos para que siga usted, mi Dios, haciendo esa obra en nosotros que usted tiene planeada para gloria suya, para llevarnos después al cielo. Bendíganos en esta enseñanza y trate con cada uno, mi Dios, en particular, según su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, hermanos. Dios les bendiga. Mi papá, en una ocasión o en dos, le oí una plática. Platicaba mi papá de un hombre que en mi pueblo era muy respetado y era casi hasta temido. Era un hombre respetado y hasta cierto temor le tenían. No era cualquier persona en mi pueblo. Pero decía él que al paso de los años, mi papá anduvo en varios lugares. Mi papá conoció varias ciudades y fue a trabajar a varias ciudades. Yo no sé en dónde fue, pero decía mi papá que en una ocasión llegó a un lugar y de seguro se fue a un lugar no de cosas buenas, pero que por allá se encontró después de años a ese hombre que era respetado y que era temido en mi pueblo y que ya no era ese hombre. ¿Qué había pasado? ¿Quién sabe? Mi papá, como lo decía, como con sorpresa, como que no lo entendía, como que nunca lo entendió, porque este hombre en mi pueblo era un hombre valiente, un hombre respetado, que él se hacía respetar. Y dice que cuando él encontró allá, encontró otra persona completamente diferente, que todos lo humillaban, que todos lo maltrataban, que lo sacaban del lugar y lo aventaban para afuera. Y que él se quedó cuando miró eso. Pero este no era así. ¿Qué pasó? Este no cualquiera se le paraba enfrente y le decía algo, y ahora cualquiera viene y hasta la avientan para afuera empujones. ¿Qué pasó con este hombre? No son cosas fáciles de entender, porque hay razones y porqués para todo. La enseñanza que nos ocupa va un poco por ese rumbo, por eso digo esto. Vamos a leer esos 3 versos que leímos y vamos a entrar. Le he puesto como título a esta enseñanza: al hoyo hasta que te humilles.
Amén. ¿Cómo se llama? Al hoyo hasta que te humilles. Y el tema, hermanos, ese es el nombre. El tema es el proceso de la perfección del hombre. Somos un proceso. Somos un proceso. Lo que ustedes hoy no lo era ayer. Y gracias a Dios que cuando Dios pone su mano, la pone para bien en nosotros. Y pasemos lo que pasemos, si somos nosotros llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas que nos suceden, dice San Pablo a los romanos, todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Esto es, lo aclara aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Entonces es un proceso, hermanos, un proceso donde Dios está trabajando en nosotros y el plan de Dios, lo dice en su palabra, que nos quiere llevar de ser pecadores perdidos a llevarnos a una perfección para un día venir por nosotros. Dice también que nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, hasta que el día es perfecto, como la luz de la aurora, dice, que poco a poco empieza a aclararse el día hasta que sale el sol y se acabaron las tinieblas. Cambió, hermanos, la noche se acabó y empieza a amanecer y empieza la luz. Así dice que obra Dios en nosotros. Nos lleva de poco a poco, porque no sale el sol de un solo y se alumbra todo el día de un solo, sino que empieza la vida así. ¿Quién es perfecto antes de que Dios llegue a tocarlo, hermanos? Nadie. La perfección que vamos logrando es la que Dios va haciendo en nosotros. Y la va a terminar hasta el día que venga por nosotros. Ahorita estamos en proceso, usted y yo. Dios sigue trabajando en nosotros. Pero ahora nos ocupa el rey David. El rey David. Verso 1, dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo lo he tratado de explicar de manera literal, pero es que esta escritura, hermanos, no es literal. Pero cuando uno la lee, uno se imagina. En la otra enseñanza yo lo decía de manera literal. Cuando uno está pisando, hermanos, en aquel fango, en aquel lodo que se te mete hasta la rodilla y que ni puedes sacar un pie. ¿Cómo salir de ese lodo? O sea, no es fácil salir cuando llegas a ese lugar. Pero ahora vamos a verlo, hermanos, no de la manera literal, porque no es literal. ¿A qué pozo, a qué hoyo se está refiriendo David? Eso es lo que vamos a llevarnos hoy. ¿Cuál era el pozo, el hoyo donde se encontraba David? ¿Era un hoyo lleno de cieno, de lodo, hermanos, donde estaba él y no podía salir? No. Pero él lo simboliza como un pozo de lodo cenagoso donde había desesperación. Pero no estaba en un pozo literal. Pero ¿cuál era ese pozo en el que él estaba viviendo, que lo está simbolizando de esa manera? A veces nosotros en la vida podemos andar caminando, hermanos, y de pronto por algo caer en un pozo. Un pozo del cual no nos podemos salir de un día para otro. Y puede ser que empiece aparentemente de la nada y de la noche a la mañana vayamos a caer en un pozo. Aunque no comienza ahí, hermanos, son pasos que uno va tomando, pero el cambio sucede en el momento en que menos lo esperas.
y a veces vas a amanecer ya en la cárcel. Y a veces para muchos años allá. A veces en un problema en que te metiste con alguien donde no debías, o en tu propia vida, qué sé yo, pero nuestro caminar a veces nos lleva a caer en esos hoyos que para que salgas de ahí. Este es el caso de David. Conocemos la historia, pero no la hemos estudiado a fondo, hermanos. Hemos leído textos, pero no los hemos estudiado a fondo en realidad. Estamos leyendo el Salmo 40. Pero ¿quién de ustedes ha leído el 38 y sabe lo que dice? Y el 39, que están antes del 40. David escribió muchos salmos y en ellos se expresa ese pozo, ese lugar donde él estaba y donde él se sentía. En muchos lugares lo expresa. Quiero, hermanos, leer el Salmo 38. Usted escúchelo y oiga. Salmo 38. Dice David: Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Está hablando primero de su cuerpo, pero ahora dice su ambiente social. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Yo soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije: no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por mal me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a socorrerme, oh Señor, mi salvación. En ese salmo completo, hermanos, y muchos otros, David explica el pozo donde sentía que vivía. Su ánimo, su gozo, su salud, aún sus propios hijos. Absalón levantó ejército para perseguir a su padre cuando era el rey. Se le levantaron muchos, hermanos. Nosotros no sabemos exactamente hasta dónde David cayó.
que ahora sus enemigos, dice, se han multiplicado mis adversarios, buscan mi vida. Los que antes lo buscaban, los que antes lo amaban, los que antes lo respetaban. David fue cayendo, hermanos. Dice, a causa de mi pecado, a causa de mi locura. Un día, hermanos, se comete un error y caes en un hoyo. Y de ahí te viene, en vez de bendición, maldición. Y el lugar donde te había sido puesto, ahora empieza a quitársete. Y la gente que te levantó y que te honró, ahora te ve de otro modo. En otro salmo dice, todos los que me miran menean la cabeza. ¿Cómo mirarían a David? ¿Cuánto duró David en esa posición? Despreciado, oprobio de los hombres. Así lo decía él. Mas yo soy gusano, oprobio de los hombres. Hay varios salmos donde se escribe, hermanos, ese pozo donde él se sentía. Imagínense usted de ser el rey, de estar en aquella posición, honrado, respetado, y todos creían en usted. David, hermanos, cuando tomó el reinado en Judá, duró 7 años. Y luego todo Jerusalén, todo el pueblo de Israel también, porque habían estado divididos Judá, hermanos, e Israel, le pidieron que también reinara sobre ellos. Y fue el rey, hermanos, el rey que tuvo la bendición de ser amado, de ser pedido, que reinase también sobre Israel. Y fue rey sobre Judá y sobre Israel al mismo tiempo. Y fue el tiempo de él que se unieron los dos pueblos. Amado por el pueblo, pedido para que fuera rey. Pero ahora tenemos un rey que cayó en pecado, hermanos, y que no confesó su pecado pronto y que lo empezó a acabar. Y que luego va cayendo David. Se descubre su pecado porque, hermano, ¿qué hay oculto? ¿Quién no sabía con el tiempo que David puso su mano para matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo? ¿Quién después con el tiempo no supo que David mandó traer a esta mujer sabiendo que era casada? Hermano, tú haz cosas buenas y Dios te va a levantar. Haz cosas malas y Dios va a permitir que ahora los que te miraban bien te miren mal. Que pierdas el favor, que pierdas el apoyo, que pierdas muchas cosas. Y ahora David sentía todo eso. Enfermo su cuerpo. Dice en uno de sus salmos, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo no sé, hermanos, pero habla él hasta de que su piel estaba pegada a sus huesos ya. Imagínese un hombre fuerte y de pronto lo ve usted todo enjutado, todo flaco, todo enfermo, despreciado de los hombres. Su familia en contra de él. Su hijo persiguiéndolo para matarlo. Ese era el pozo de la desesperación que él vivía. No era un hoyo donde me caí de veras, es literal, que ahí está lleno de fango y no me puedo salir. No, era un hoyo de desprecio, donde el pecado lo llevó, donde perdió su lugar, donde ya no era él, David de antes. Y cayó en ese hoyo. ¿Y cómo se llama la enseñanza? Al hoyo hasta que te humilles. Gloria a Dios. Déjele leo parte del Salmo 39. No lo voy a leer todo. Lo voy a leer del 39, del verso 7 en adelante. Antes de llegar al 40,
Hay varios escritos, pero dice el 39, verso 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Salmo de David. Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Fíjese cómo se sentía. Escarnio, burla, en otras palabras, del insensato. Y luego dice, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Y dice el verso 11, con castigos por el pecado, corriges al hombre. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Pero dice el verso 11, con castigos por el pecado corriges al hombre. Hermano, cuando uno de nosotros, Dios tenga misericordia de nosotros, caemos en ese lugar, nadie nos va a poder sacar, porque es Dios el que permitió y es Dios el que nos tiene ahí. Los humanos a veces unos somos más crueles, pero también hay otros que son menos crueles. Hay quien quiere levantarte y ponerte de pie y decirte que estás bien, aunque estés bien torcido. Y hay quien, aunque ya te hayas arrepentido y estés bien, ya te odian y te empujan para abajo. Pero en Dios hay justicia perfecta. Pero te vas a quedar en ese hoyo hasta que te humilles. Ni antes ni después vas a salir de ahí. Hasta que reconozcas la soberanía, la verdad, la justicia, la perfección del Dios y que reconozcas tu falla, la confieses y te arrepientas. Puede pasar una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, pero tienes que pasar por ese proceso. Dicen allá en el mundo, tocar fondo. Y ahí tienes que aprender especialmente humildad. Porque una de las cosas que más nos estorba, hermanos, es la soberbia y el orgullo. Si fuéramos humildes, no cometeríamos tantas fallas que cometemos, tantos errores que cometemos, pero dejamos de ser humildes y cometemos un montón de errores. Es triste, hermano, pero hay gente que no puede ni siquiera traer unos dólares en la bolsa porque cambia. Se le sube lo que puede, lo que ve, lo que mueve y se le sube. Es bien difícil. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico se salvara. Porque el rico, hermanos, es tentado, es movido, es transformado por lo que tiene, por la gente que lo ve y lo levanta y se empieza a inflar y se empieza a inflar. No es fácil, hermano, manejar todo eso y mantenerte humilde. No digo que sea imposible, porque la Biblia no dice que es imposible, pero es difícil vivir en un mar de halagos y que no te haga daño. Dice una parte de la escritura, y ni me acuerdo dónde está, es que es en Proverbios. Dice, no me des, no, es un salmo, ¿verdad? No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que es necesario. No sea que teniendo mucho, blasfeme contra ti. O que teniendo mucho me olvide de ti. Y teniendo poco, blasfeme contra ti.
Somos tan así, hermanos, los humanos, que mantenernos humildes y reconociendo la grandeza de Dios cada día es un peligro, tanto lo malo como lo bueno. David, hermano, no lo miramos como el malo, no, era un humano como usted y como yo. Pero llegó a ese lugar, hermanos, donde fue purificado. Cuando uno cae ahí, hermano, ahora tienes que ser purificado en ese hoyo, tienes que entender tu falla, tienes que confesarla, tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un deseo de volver a empezar bien y enderezarte. Si no, ahí te vas a quedar. Y nadie te puede ayudar. Pueden tratar de ayudarte, pero ese trabajo es tuyo con Dios. Por eso San Juan también habla y dice: hay pecados por los cuales yo digo que ni aún oréis. Y se queda uno cuando no entiende, pero ¿cómo no orar? Hay pecados, hermanos, que son solamente entre tú y Dios. Por más que el otro ore por ti, tú eres el que debes de confesarlo. Por más que el otro te lo perdone o te acuse de más, eso es una cuenta que tú la tienes que saldar con Dios. Y tienes que humillarte y reconocer que Él tiene la razón siempre. Porque nuestro Dios tiene la razón siempre, hermanos. Siempre. Y es justo, y es bueno, y es amoroso. Pero es perfecto y quiere perfección. Y Él está preparando un pueblo para llevárselo al cielo. Y no va a venir a llevarse a cualquier gente. Y nos está pasando por el proceso de la purificación. Y si es necesario, hermano, pasar por enfermedades, pasar por problemas, porque así es necesario, vamos a pasar. Y ahora, después del 39, viene el 40, donde dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y por eso le añade esto que dice ahí enseguida: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque al mismo tiempo que temes, cuando ya caíste, aprendes que si lo sacó a Él, a ti también te puede oír. Y temerás antes para que no lo hagas, pero si llegas a caer, aprende, oirán esto muchos y confiarán y temerán de Jehová. Gloria a Cristo Jesús. Quiero llevarlo, gloria a Dios, a Daniel capítulo 4. Si anda en Ezequiel, ya mero llega. Y si anda en Oseas, ya se pasó. Daniel capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. No le voy a leer todo esto, que ya no lo sabemos. Me voy a ir hasta el verso 26. Gloria a Dios. Daniel 4:26. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, pero fíjese lo que dice enseguida. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo
dice Daniel al rey Nabucodonosor, porque había visto ese sueño que tenía este significado. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. No hizo caso Nabucodonosor. Dice, el consejo se le dio, se le estaba pasando la altanería, Dios lo había levantado para algo especial y él quería que era el grande. Dice el verso 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Le dio 12 meses Dios para componerse. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No había entendido lo que dice el verso 26. Hasta que reconozcas, amén, que el cielo gobierna. Aún estaba, dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Dice la misericordia de Dios todavía. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Fíjese lo que le dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjese, este hombre le pasó semejante a David, no igual, pero también cayó, hermanos, porque era un rey también. Tenía su gente que lo puso, que lo respetaba, y cuando vino este castigo, fíjese lo que dice: aún estaba la palabra, verso 31, estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán. ¿Quién lo arrojó? Y de entre los hombres te arrojarán. Mi pregunta es: ¿quién lo iba a arrojar? Los mismos que lo levantaron y que le servían y que le obedecían. Ahora dice: te arrojarán.
Hermano, cuando Dios te quiere levantar, Él pone todo para levantarte. Y cuando te quiere humillar, porque tú no te quieres humillar solo, Él pone a los mismos a veces para humillarte. Y esa gente, hermanos, que trabajó con Él, ahora lo arrojaron allá con las bestias, con los animales, y lo abandonaron allá a comer zacate. Ni siquiera le llevaban de comer, comía hierba como las bestias. Y luego todos sus sirvientes y sus familiares, ni siquiera para llevarle de comer al rey que levantó y que tuvo un imperio. Y luego todos sus sirvientes que le daban de comer, ¿dónde estaban? Lo arrojaron. Esos mismos lo arrojaron allá con las bestias, y ahora tuvo que comer hierba como las bestias y dormir y mojarse con la lluvia, con el rocío, y vivir como un animal. Pero le había sido dicho el por qué. Y cuando le vuelve a hablar Dios, le vuelve a decir: hasta que reconozcas, Nabucodonosor, el reino de los cielos tiene el control sobre todos los reinos de la tierra. Gloria a Cristo Jesús. En la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo. Y con alzar sus ojos al cielo, hermanos, y reconocer a Dios, dice, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora reconoció todo aquello que pudo haber reconocido antes, pero que no había querido hacerlo, aunque se le había dado el consejo. Pero ahora lo hace. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga qué haces. Pero dice, en el mismo tiempo, cuando reconoció eso y le alabó y le dio la gloria y la honra, dice el verso 36, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y dice, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, los mismos que lo habían aventado allá, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Hermano, a nadie le deseamos, y nadie queremos tampoco llegar a un punto de un descuido, de un error que nos lleve a un hoyo. Pero el remedio Dios nos lo da. Humíllate, reconoce tus fallas, tus pecados, reconoce la grandeza de Dios, y Él te va a levantar. A Él sea la gloria y la honra. Estamos en este camino, hermanos. No sabemos. Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de nosotros, y nosotros hagamos nuestra parte. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, hay un día, hermanos. Ahorita Dios nos está dando la oportunidad voluntaria de honrarle o no honrarle, de reconocerle, de decir que Él es Dios. Pero dice San Pablo, dice en Isaías, San Pablo lo repite a los romanos, lo repite a los filipenses, que ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra,
y los que están también debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo malo aquí, hermanos, es que unos lo podemos reconocer a tiempo por las buenas, sin tener que pasar y sin tener que ir al infierno. Pero un día, hermanos, todos van a reconocer lo que hoy no quieren aceptar. Lo que hoy no creen o no quieren aceptar, hermanos, el día que Cristo venga por su iglesia, no les va a quedar otra más que decir: era verdad. Era verdad. Pero ya que, como en los días de Noé, hasta hay cantos: ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. Pero la puerta ya la cerró Dios. Pero entonces van a reconocer, y dice, y toda rodilla se va a doblar y va a reconocer. Hermanos, es mejor a tiempo, porque Él es Dios. Señor Jesús, pongámonos de pie. Muchas gracias, mi Padre, le damos por su misericordia, por su verdad, por sus cuidados. Ayúdenos, mi Dios, a ser humildes antes de que usted nos tenga que humillar, a reconocer, mi Dios, su grandeza, y a darle la gloria y la honra, y a reconocer que sin usted no somos nada, que el rumbo que llevamos sin usted es de muerte eterna, mi Dios, y que solamente usted tiene el poder para darnos vida, y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, bendiga a su iglesia y bendiga a su creación. Amén, Señor.